Una de las palabras tabú en Genshin Impact es la palabra aniversario, al igual que Genshin en Switch y al igual que anime. La gente, los jugadores de Genshin, palomitas migajeras, han tenido bastantes traumas en cada aniversario y cada vez que se acerca la fecha tienen bastantes recuerdos de Vietnam, porque la mayoría de aniversarios tal y como los conocemos han sido funas. Recordar la famosa bajada de reviews en la Play Store, que aquí estará en pantalla, que seguramente lo veáis y diráis, ¡ah, yo le sé a eso, aunque sea nuevo! Recordar el Anfunaversary y la funa masiva china en el aniversario de Fontaine, que fue nefasto. O también el mal aniversario de Sumeru, donde tiraron el tráiler del anime solo para que la gente tampoco se enfadase tanto. Y hubo una funa monumental realmente. A pesar de lo del tráiler del anime, que más o menos el humo les funcionó. En Natlan no estuvo mal la cosa, pero podría haber sido mucho mejor. Y nos acercamos al aniversario de Notcry, al 5º aniversario de Genshin Impact. Ya son 5 años y después de Notcry serán 6 de este viaje juntos y de una relación amor-odio con el juego, donde literalmente en este aniversario, que es el cumpleaños de la relación, tenemos un montón de noticias, tanto buenas como malas, como cosas normales que sabemos que vendrán, como los pordoses, que un montón de gente últimamente en los streams y los comentarios de YouTube nos está preguntando a los creadores que cuándo resetean los pordoses, porque imagino que no tenéis protogemas, queréis sacar todo, os veis que literalmente no vais a poder sacar nada si no gastáis un pack timidillo. Recordad que si queréis sacar algo, Lootbar, link aquí abajo en la descripción, el pack de 100 está como a 70 y una vez por versión te ponen un pack de 100 a 70, aparte de todo el resto de packs mucho más baratos de lo normal. Así que, señores, prepárense, frótense las manos, porque se viene todo lo que se conoce hasta ahora del aniversario, del livestream, las fechas, los pordoses y alguna sorpresa que me dejaré para el final. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para ponerse por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo posicionar el vídeo. Algunos tenéis fase beta de puntos del canal en YouTube para hacer hype, se llama así literalmente, y eso lo que hace es posicionar y recomendar más aún el vídeo, así que gracias por esos puntitos. Darle todo el amor al vídeo que podáis, y cuando lleguemos a 200.000 suscriptores, que estamos a nada de acercarnos ya, bueno, estamos ahí al lado, voy a sortear 2 bendis al día para todos vosotros. Muchísimas gracias, bienvenidos invitados a los directos, que también sorteamos mucho más aparte, y que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Vamos con el aniversario de Genshin Impact. Pues bien, vamos a hablar primero de fechas, y se comenta que habrá personaje gratis, aparte de confirmarse el banner de Sumeru, que ya os hice un vídeo aparte analizando en caso de que venga, porque vendrá como yo creo que como tarde la segunda mitad de la 6.0, es decir, dentro de mes y medio más o menos. Pues bien, las fechas son las siguientes. Los editores harán por aquí un calendario de fechas muy bonito para que veáis. Hoy, a la altura de que estéis viendo este vídeo, es muy posible que sea martes 12 o miércoles 13. ¿Qué significa esto? Que ya sabéis que de martes a miércoles cambian siempre el server. Es decir, cuando hay actualizaciones o banners, todos los banners en Genshin Impact desde el principio de la historia del juego cambian de martes a miércoles. Esto lo conocéis todos, lo sabéis, y los nuevos, si no lo sabéis, pues ahí lo tenéis. Ahora, sabiendo esto y sabiendo que siempre los livestream caen un viernes después de la primera semana de la segunda mitad de los banners de la versión, tenemos que a día de hoy le deben faltar 7 días al banner de Inefa o de Mualani, lo que nos daría que el livestream de esta versión 6.0, donde hablarán del aniversario, es el día 29 de agosto, dentro de 2 semanas y media. 29 de agosto, ya está cerquita realmente. Recordando que también a la altura de estar viendo este vídeo, este mismo sábado va a resetear el abismo. Habrá canjeos de abismo en directo, abismos vuestros, abismos míos, abismos en mi cuenta free to play, abismos con 2 personajes por sala y un montón de cosas. Y durante esta semana, antes de que llegue el sábado, estamos full con Federación Estigia de los seguidores vuestras, así que venir a los directos invitado y canjear muchas, que a mí me encanta hacer todos estos retos endgames y la gente disfruta y es una maravilla. Así que livestream día 29 y hablarán tanto de... Hay un vídeo de noticias aparte que os recomiendo mucho, que está por aquí. Hablarán y se dice que se va a comentar algo acerca del anime, que esto también es, como dije, otra palabra tabú que crea traumas y recuerdos de Vietnam en los jugadores de Genshin, como del aniversario, como de sorpresas y cosas que nos pueden traer en este mismo aniversario. Aquí es donde va a caer todo lo que podría traer. Ahora, después de ese livestream, ¿cuándo resetean los por 2? ¿O cuándo viene la versión de Notcry? Pues os cuento. La versión de Notcry básicamente llega
1, 2, 3 semanas después del banner de Mualani y de Chaska, que es la segunda mitad de la 5.8, o 2 semanas después del livestream. Con lo cual, la versión de Notcry, podéis anotarlo ya, viene el martes. Sabéis que el martes cierran servers 5 horas y luego para LATAM sigue siendo martes, y en Europa es ya miércoles porque es madrugada después de las 12, cambio horarios, ya sabéis cómo funciona. Pero básicamente Notcry va a ser el día 9, cierran servers, y el día miércoles 10, o para LATAM pues martes muy por la madrugada, tendremos ya la versión de Notcry el 9 de septiembre o el 10 de septiembre, ese martes, miércoles. Y aparte de todo esto, de que el livestream sea el 29 de agosto, los pordoses siempre resetean el día del aniversario global de Genshin, que es el 28 de septiembre. El 28 de septiembre cae justo unos poquitos días antes de que se vayan Flins y Lauma, que en teoría y hasta ahora, si todo coincide, vienen Flins y Lauma juntos en la primera mitad de la 6.0, y en la segunda mitad vienen Najida y Yelan, que sabéis que los banners por ahora, hay un vídeo aparte de los banners, están por aquí, son estos. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución, y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo, cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, cosas importantes. Número 1, el 29 de agosto, es decir, en 2 semanas y un poquito más, se va a saber el livestream, y ahí mismo suelen siempre comentar ya cosas del aniversario, y suele ser un livestream de los que son muy largos, de 1 hora o más. Lo estaremos reaccionando en directo, así que el link aquí abajo en la descripción. Seguidme en plataforma morada, que está aquí, es la segunda después de Lootbar. Recordad utilizar Lootbar si queréis estar en Genshin, porque ahorraréis mucho dinero y apoyaréis el canal. Y básicamente aquí sabremos todo el aniversario. Punto muy importante, los por 2 en la mayoría de casos han reseteado el 28 de septiembre, que es el aniversario de Genshin, pero en Natlan, como salió Dawei llorando, que literalmente es así lo que pasó, y esto de Dawei llorando generó pues mucho hype a la gente, y dijeron, ¡buah, Genshin en su peak, en Natlan va a mejorar de verdad! No sé qué, cosa que no pasó. Hicieron básicamente la guarrería, porque para mí fue una guarrería, de adelantar estos por doses. Es decir, en Natlan, y solo en Natlan hasta ahora, los por doses se adelantaron, y en vez de salir el 28 de septiembre, salieron más cerca de final de agosto, principio de septiembre, por el hecho de Dawei llorando y que la gente tenía mucho hype, y como venía Natlan, quería gastar todos los por doses, porque además al principio de Natlan vinieron Kimmich, Raiden, Kazuha, Mualani, un montón de personajes súper buenos nada más empezar. Y luego Shironen en la 5.1. ¿Harán esto para Notcry esta vez? Pues teniendo en cuenta que el 28 de septiembre justo cae al final del banner de Lauma y Flins, es decir, dentro aún del banner de Lauma y Flins, por si alguien todavía quiere sacar dupes o constelaciones, y que seguramente el día 9-10 de septiembre, es decir, pues casi 20 días antes, ya tendréis todos los personajes y estaremos haciendo un montón de vídeos los creadores, gameplays, testeándolos. Están muy fuertes y van a poder gripear todo lo anterior, con lo cual habrá un montón de FOMO, de hype, de ilusión, de la gente queriendo tener todo, gente que sacó Lauma y quiere a Flins y espera los por doses. Capaz como el 28 de septiembre aún cae dentro del banner de Lauma y de Flins, capaz lo sacan estos días, o capaz los adelantan teniendo en cuenta la premisa de Natlan, el precedente de que si les conviene lo van a adelantar para que la gente compre antes. Recordar, disclaimer que voy a hacer siempre, que cuando va a haber este reset de por 2 en la tienda, Hoyoverse como que intenta calentar la oreja de los jugadores, es decir, intenta regalaros flores y rositas y hypearos para que en ese momento estéis con las patitas abiertas y digáis, ¡ay! Compro los por doses. Pero es un momento temporal, es decir,
Que haga las cosas bien fuera de la temporada cercana al aniversario del Reset de por 2 para que la gente compre. Y ahí entonces hay que, digamos, que disfrutar. Si quiere apoyarnos la empresa, que la apoye. Pero si lo van a hacer solo por los por doses y luego va a pasar que 2 meses después de los por doses de repente se quede todo como súper desierto, actualizaciones pochas, no llega mapa, pocos deseos y todo lo que ya sabéis, no es lo mejor del mundo. Y luego, lo mejor para el final. Recordemos que aparte de un personaje gratis a elegir del permanente, que esto no tiene nada de especial porque los antiguos ya tenéis prácticamente todos los personajes del permanente, pero aún así para los nuevos haré un vídeo de qué personaje o constelación del permanente merece la pena elegir gratis en el aniversario. Dejar aquí un buen like al vídeo y un comentario si queréis ese vídeo. Sí que se dicen dos cosas. Muy atentos a lo que voy a explicar. Se dice, número 1, que te van a dejar elegir aparte otros 5 estrellas gratis como gran sorpresa del aniversario, pero, vuelvo a explicar, un gran pero gigantesco, no nos hypeemos porque es muy posible que si esto al final termina siendo así, puede que sean 5 estrellas promocionales, pero de los que ya no se juegan, no se usan y a la gente no le interesan. Es decir, una Klee, una Eula y cosas de este estilo que diréis, bueno, pues para que me den esto, que no me den nada. Pero habrá algún main Eula que diga, oh, genial, elijo mi C1, mi C2 o mi C6 de Eula y por fin la llevo al cielo, ¿no? Luego, recordar que nos dijeron que habría siempre cambios y sorpresas permanentes en cada aniversario. Y como he dicho en otros vídeos, esto sí que es un hecho, pero hay que cuantificarlo como lo que es y no sobrehypearnos para luego decepcionarnos, pero sí nos dijeron que cada nuevo aniversario van a traer mejoras al juego permanentes en el propio aniversario, cosa que hasta ahora no se han filtrado, pero no se filtraron tampoco en Natlan. Esto ya lo recordaréis en otros vídeos, pero básicamente en Natlan sí que vino a reducir la senda del banner de armas un punto, y esto es un beneficio, queramos o no, los jugadores es un beneficio directo. Aparte, vino la escarcha, que dentro de lo que cabe ayuda un mínimo porcentaje, aunque la mayoría siempre de la escarcha tenemos cosas malísimas y estafosas. Pero bueno, dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestro mejor o peor ítem de la escarcha. Tuvimos la captura del resplandor, que mucha gente se quejaba, yo he perdido 7 50-50 seguidos. Con la captura ahora solo puedes perder 3. El cuarto 50-50 que fueras a perder consecutivo te asegura la captura del resplandor. Y de nuevo, dentro de lo que cabe es un beneficio. Pequeño, pero es un beneficio. Y nos añadieron lo de que cada año podamos elegir un 5 estrellas de permanente. Estas 4 cosas objetivamente son buenas, aunque no sean lo mejor del mundo, y es algo que vino al aniversario de Natlan. Así que para Notcry, esperar al menos 3 o 4 cosas que sí sean de este estilo, es decir, aportes reales al juego que nos sirvan, que puedan de una forma u otra optimizar o mejorar la jugabilidad. No os esperéis el cielo ni os esperéis una cosa loca de te regalo una furina, porque no lo van a hacer, ni nos esperemos que salga Genshin en Switch 2 en este caso, porque ya es oficial, ya esperamos hasta la Switch 2, pero sí que se van a venir al menos 3 cambios consistentes y sólidos al juego, importantes, que sí que beneficien la jugabilidad general, como los que vinieron en Natlan, con lo cual esto es lo que hasta ahora sabemos y se conoce del aniversario. Dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, muchas gracias por apoyar el canal y llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día, llevarlo todo con paciencia, no sobrehypeéis y luego veremos lo que hay y lo estaremos reaccionando juntos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no se miñimiñis y chaito.